Gran Hermano, el reality show que revolucionó la televisión, nació como un experimento social en los Países Bajos en 1999, creado por John de Mol. Sin embargo, su impacto fue global, convirtiéndose rápidamente en un fenómeno de masas que conquistó audiencias en decenas de países. España no fue la excepción. En el año 2000, la cadena Telecinco estrenó la primera edición de Gran Hermano, marcando un antes y un después en la historia de la televisión española. La primera edición de Gran Hermano en España fue un éxito sin precedentes. Ismael Beiro, el carismático gaditano, se alzó como el primer ganador del reality. A lo largo de su convivencia, Ismael se ganó al público por su sentido del humor y cercanía, manteniendo una relación cercana con otros concursantes como Iván Madrazo, Jorge Berrocal y María José Galera. Esta primera edición no solo captó la atención del público por el formato innovador, sino también por las intensas relaciones y conflictos que se desarrollaron en la casa de Guadalix de la Sierra. Mercedes Milá se convirtió en la cara visible del programa. Con su estilo cercano y empático, logró conectar con los concursantes y con el público, consolidándose como la presentadora por excelencia del formato. Milá fue el alma del programa durante más de 15 ediciones, dejando un legado imborrable en la historia de la televisión española. La segunda edición de Gran Hermano, emitida en 2001, mantuvo el éxito del formato. Esta vez, el concurso estuvo marcado por la participación de Sabrina May, una de las concursantes más recordadas por su carácter fuerte y personalidad arrolladora. Sabrina se convirtió en la ganadora de la edición, superando a compañeros como Faina Bettencourt, Óscar Lozano y Marta López. Esta edición se caracterizó por un mayor grado de exposición mediática y un enfoque más acentuado en los conflictos internos de los concursantes, consolidando el formato como un auténtico fenómeno social. A lo largo de los años, Gran Hermano fue evolucionando. Se introdujeron variantes como Gran Hermano VIP, donde los concursantes eran personajes famosos, y Gran Hermano Dúo, en el que se formaban parejas con vínculos sentimentales o familiares. Cada nueva edición traía consigo sorpresas, giros inesperados y polémicas que mantenían a la audiencia pegada a la pantalla. La casa de Guadalix de la Sierra, situada en la Sierra de Madrid, se convirtió en un auténtico icono televisivo. A lo largo de las distintas ediciones, la casa fue renovándose, añadiendo nuevas estancias, decoraciones temáticas y zonas especiales que desafiaban la convivencia de los habitantes. Pero Gran Hermano no estuvo exento de controversias. A lo largo de su historia, el programa fue criticado por fomentar el voyerismo, exponer la intimidad de los concursantes y, en ocasiones, por situaciones de acoso o conductas inapropiadas. Estos episodios generaron intensos debates sobre los límites del entretenimiento televisivo y la responsabilidad de los productores. Pese a ello, Gran Hermano también fue una plataforma de lanzamiento para muchos concursantes, que encontraron en el programa una vía hacia la fama y las oportunidades laborales en el mundo del espectáculo. Algunos, como Ismael Beiro, Pepe Herrero o Aída Nízar, se convirtieron en verdaderos personajes mediáticos, marcando un antes y un después en la historia del reality. Con el paso del tiempo, Gran Hermano fue adaptándose a los nuevos tiempos. Las redes sociales y las plataformas de streaming permitieron seguir la convivencia en tiempo real, interactuar con los concursantes y participar activamente en las votaciones. Sin embargo, el desgaste del formato y la aparición de nuevos realities hicieron que la popularidad del programa fuera decayendo. En 2020, Telecinco decidió suspender temporalmente el formato tras una serie de escándalos que afectaron a su imagen. Sin embargo, el legado de Gran Hermano sigue vivo en la memoria colectiva, como el reality que cambió para siempre las reglas del juego televisivo, sentando las bases de un género que, 2 décadas después, sigue evolucionando. Dentro de la casa, un juego de estrategia y emociones. La casa de Gran Hermano había cerrado sus puertas y los concursantes ya estaban dentro. Las cámaras lo registraban todo, cada mirada furtiva, cada suspiro de agotamiento, cada estrategia tejida en susurros nocturnos.
En este experimento televisivo, donde la convivencia se mezclaba con la competición, nada era lo que parecía. Los primeros días fueron una luna de miel. Los participantes se presentaron con sonrisas forzadas y miradas de cálculo. Damián, un estratega nato, observaba con detenimiento a sus compañeros. Sabía que en este juego, las primeras alianzas podían ser tanto un salvavidas como un ancla que te arrastrara al fondo. Mientras tanto, Carla, la soñadora, disfrutaba la experiencia sin preocuparse demasiado por el futuro. Pronto, la convivencia empezó a desgastar los ánimos. La escasez de privacidad, las tareas compartidas y las nominaciones semanales creaban tensiones. Alejandro, el bromista del grupo, empezó a irritar a algunos con su humor constante. Eva, la reservada, prefería mantenerse al margen, pero sabía que eventualmente tendría que tomar posición. Las estrategias eran múltiples. Algunos jugaban el papel del amigo leal, asegurando votos y protección. Otros optaban por la táctica de la invisibilidad, evitando conflictos y esperando que otros se eliminaran entre ellos. Damián apostó por la manipulación, sembrando dudas y cambiando versiones de las conversaciones a su favor. Carla, en cambio, confiaba en su autenticidad, creyendo que ser genuina le permitiría conectar con el público y sus compañeros. Las pruebas semanales añadían otra capa de complejidad. Retos físicos ponían a prueba la resistencia, mientras que las pruebas de inteligencia revelaban las habilidades de estrategia. En una de ellas, los concursantes debían resolver un rompecabezas mientras colgaban de una plataforma. Alejandro, siempre competitivo, hizo un movimiento arriesgado que terminó costándole la victoria. La frustración era visible en su rostro. La primera gran traición llegó en la cuarta semana. Carla, que había confiado plenamente en Eva, descubrió que su amiga la había nominado en secreto. El impacto emocional fue devastador. La casa no era solo un juego de estrategia, era un torbellino de emociones donde la confianza se destruía en segundos. El aislamiento, la presión y la incertidumbre afectaban cada decisión. Al acercarse la final, los pocos concursantes restantes sabían que el público tenía el poder definitivo. La narrativa se centraba en quien era más querido, quien había jugado con astucia y quien merecía realmente el título de ganador. Cuando finalmente se abrió la puerta de la casa y el ganador fue anunciado, lágrimas, abrazos y reflexiones inundaron el estudio. La experiencia había sido agotadora, pero inolvidable. Gran Hermano no solo había sido un juego de estrategia, sino también un experimento emocional que había transformado a todos. Gran Hermano 2025 está en su recta final, con la gran final programada entre el 21 y el 27 de junio Superíndice 1. Actualmente, 6 participantes están nominados para la eliminación: Juan Pablo, Lucía, Luz, Katia, Selva y Ulises. Según encuestas, Juan Pablo es el principal candidato a abandonar la casa el lunes 19 de mayo. El reality ha estado lleno de emociones y estrategias, con momentos de tensión como los gritos de los fanáticos que han influido en el juego Superíndice 2. Además, en los próximos días, algunos exparticipantes ingresarán a la casa para generar nuevas dinámicas. Curiosidades sobre Gran Hermano 2025. 25 años de historia. Este año se celebra el 25º aniversario del programa en España, un hito que ha llevado a entrevistas con los profesionales que hicieron posible su éxito. Final programada. La gran final de Gran Hermano 2025 está prevista entre el 21 y el 27 de junio, con los últimos concursantes luchando por el premio mayor. Participantes diversos. La edición de este año comenzó con 24 concursantes, cada uno con personalidades y estrategias únicas. Premios sorprendentes.
Además del premio en efectivo, los concursantes han competido por recompensas como un auto, una moto y viajes exclusivos. Influencia del público. Los gritos de los fanáticos han sido clave en la estrategia de los jugadores, afectando decisiones dentro de la casa. El pasado 23 de abril se cumplían 25 años desde que un nuevo género televisivo llegó a las pantallas españolas para quedarse. Poco o nada se sabía entonces sobre aquel nuevo invento procedente de los siempre creativos Países Bajos y acuñado telerrealidad, que marcaría un hito en la historia de la televisión en España y del resto del mundo, partiendo de una premisa aparentemente sencilla: mantener en un encierro voluntario de varias semanas a un grupo de personas anónimas, aisladas por completo del exterior, y registrar su convivencia durante las 24 horas del día. Así nació Gran Hermano, cuyo concepto y título están inspirados en la famosa novela de ciencia ficción 1984 minutos de George Orwell. Desde su estreno en una pequeña cadena holandesa en 1999, el formato creado por el productor John de Mol acumula 70 adaptaciones locales, más de 600 temporadas, 36.000 episodios producidos y un seguimiento en redes sociales que supera los 113 millones de fans a nivel mundial. Con motivo de este cuarto de siglo y después de 32 temporadas emitidas en Mediaset España, Audiovisual 451 ha conversado con algunas de las personas clave que trabajaron en la adaptación española del formato Big Brother, para analizar, a través de sus testimonios, cómo fue la puesta en marcha de aquella primera edición estrenada en el 2000, así como la revolución social que supuso. El desembarco de Gran Hermano en España sucedió como ocurre con la práctica totalidad de los programas en televisión. Una productora, Zeppelin, por aquel entonces perteneciente al grupo Endemol, se lo ofreció a un canal, Telecinco, capitaneada por un recién llegado Paolo Basile, como sustituto de otra producción en antena, la telenovela El Súper, coproducida por Zeppelin y Diagonal TV, que estaba mostrando evidentes signos de agotamiento en la parrilla. Tal y como señalan todos los entrevistados, el culpable de presentar el proyecto en los despachos de Fuencarral fue el productor José Velasco, actual presidente de Grupo ICEN, parte a su vez del gigante francés Estudio UTF-1 y en aquel momento CEO de Zeppelin. Durante un viaje a Holanda en 1999, John de Mol me presentó la idea. Me pareció intrigante y algo me impulsó a opcionar el formato. Poco después se empezó a emitir en Holanda, en una cadena pequeña llamada Verónica. Era un programa semanal que, aunque pasó del 5 al 15% de audiencia, no cambió el panorama televisivo holandés. Velasco le presentó el formato en primera instancia al entonces director general de Telecinco, Miquel Lejarza, quien se embarcó en un viaje a Ámsterdam junto a Basile, Máximo Porta, exdirector de producción de la privada, y el propio Velasco para visitar el set de la casa. Lejarza recuerda que la primera impresión no fue muy halagüeña. Era de noche, los participantes dormían y no ocurría nada. Pero cuando fuimos a cenar, pregunté a los camareros si conocían el programa y se volvieron locos diciendo que no habían visto nunca algo así. En ese momento empecé a pensar que allí había algo nuevo y diferente. Una opinión similar a la que expresa Pilar Blasco, hoy consejera delegada de Banijay Iberia, que ejerció como productora ejecutiva y directora de contenidos en el lanzamiento de Gran Hermano Un Minuto. Tras visionar la cinta de ese nuevo programa que le mostró su jefe José Velasco, Blasco asegura que aquello era algo que no habíamos visto nunca, resultaba extraño y adictivo al mismo tiempo. Recuperando la célebre cita de Mercedes Milá, la presentadora estrella que puso rostro y voz a ese experimento sociológico, Velasco destaca que la motivación para embarcarse en ese viaje hacia lo desconocido radicó en la certeza de que no hay nada más humano que la convivencia, y Gran Hermano
Permitía que la sociedad se observara a sí misma y comprendiera mecanismos tan básicos como el amor, el poder del grupo, la pérdida o la amistad. Miquel Lejarza. Era de noche, los participantes dormían y no ocurría nada. Pero cuando fuimos a cenar, pregunté a los camareros si conocían el programa y se volvieron locos diciendo que no habían visto nunca algo así. En ese momento empecé a pensar que allí había algo nuevo y difere un desafío técnico sin precedentes. Superadas las primeras reticencias, España se convertiría en el segundo país del mundo en adaptar Big Brother después de Alemania, para lo que productora y cadena se embarcaron en una carrera contrarreloj. Lo debíamos tener listo para estrenar en 3 meses. Nadie creyó que lo conseguiríamos. Pero recuerdo el trabajo sin descanso de todo el equipo y la emoción de estar construyendo algo nunca hecho antes y para lo que había que ir creando soluciones sobre la marcha, sobre todo en el campo. Técnico, relata Blasco. Dentro del equipo de 130 trabajadores organizados en turnos para cubrir las 24 horas de convivencia en la casa, el departamento de redacción debía catalogar, visionar, minutar y cortar una ingente cantidad de contenido proveniente de las 29 cámaras que grababan a los 10 concursantes 24/7. En ese sentido, Velasco ensalza la proeza tecnológica de José Mínguez, Juan Luis Romero y Espada, que crearon el primer sistema digital de producción de programas en Europa en tiempo récord, adoptado después en otros países. En su primera edición española, el equipo de Gran Hermano creó el primer sistema digital de producción de programas en Europa en tiempo récord. Un sistema que fue adoptado por otros países posteriormente. Para Juanma Ibáñez, responsable de realización de Telecinco desde hace 35 años y realizador de Gran Hermano Un Minuto, otro de los escollos técnicos fue la separación de varias decenas de kilómetros entre la casa y los estudios de Fuencarral. Nos obligó a tener un control exhaustivo sobre la escaleta y la puesta en escena en ambas localizaciones. La fluidez en la intercomunicación en su aspecto técnico y de contenido fue fundamental. A pesar de ello, Ibáñez reconoce con honestidad que hubo un problema técnico al que no pudieron encontrar solución: el retardo de las comunicaciones entre Milá y los habitantes, provocado porque la señal de vídeo y audio en su envío y retorno entre ambos puntos se llevó mediante enlaces terrestres. Para disimularlo, decidieron junto a los guionistas trocear las intervenciones de Milá con intermedios de silencio. Era habitual empezar con un saludo en 2 partes, con un silencio en medio para obtener una respuesta de los concursantes que cabalgara sobre el resto del discurso de la presentadora y transmitir al espectador una sensación de inmediatez que en realidad no existía. Según datos facilitados por Mediaset España, las 16 emisiones de Gran Hermano Un Minuto lograron amasar una media de 7.733.000 espectadores y un 51,2% de share. La gala final de aquella primera temporada, emitida el viernes 21 de julio, sigue ostentando el récord histórico de cuota de pantalla alcanzado por un programa de televisión en España, sin contabilizar eventos deportivos, musicales y debates electorales, tras lograr un 70,8% de share y 9.105.000 de espectadores. Para Velasco, el verdadero impacto de Gran Hermano en España no se limitó solo al formato en sí, sino al nuevo modelo de explotación y producción que revolucionó el negocio en nuestro país. Fue pionero en la emisión 24 horas a través de las ya extintas Quiero TV y Vía Digital, generó consumos inéditos para aquellas primeras plataformas. Multiplicó el volumen de negocio de las telecos y volvió a sentar a toda la familia frente al televisor. Gran Hermano demostró ser además una piedra filosofal para la venta de publicidad televisiva, porque convertía en oro todo lo que tocaba. Lejarza ratifica todo lo anterior al explicar que Telecinco consiguió convertir los resúmenes diarios de Gran Hermano en una forma de transformar toda la cadena en un único programa, dando origen al nuevo paradigma de programación que sigue utilizando Mediaset España hoy en día.
Salpicar su parrilla de manera transversal con contenidos y referencias al reality de turno para retroalimentar su marca e impactar a los diferentes públicos que contactan con su señal a lo largo del día. Canalizando audiencia hacia el prime time y fidelizando espectadores. Gran Hermano demostró ser además una piedra filosofal para la venta de publicidad televisiva, porque convertía en oro todo lo que tocaba. Creamos un modelo de negocio que generaba ingresos tricentésimo sexagésimo y conectaba emocionalmente con la audiencia, de modo que las marcas no solo querían anunciarse en el programa, querían formar parte de él, explica Gloria Piñeiro, directora comercial de Telecinco en aquel año 2000, contraviniendo todas las reglas no escritas del merchandising y el desarrollo de productos de consumo. Gran Hermano se convirtió en pocos meses en un tsunami comercial capaz de generar ingresos por vías que nunca antes se habían contemplado en televisión. Vendimos CDs de las canciones del programa con los que conseguimos varios discos de oro. Sacamos vídeos, juegos de mesa, puzzles, un libro, videojuegos para ordenador, la revista oficial del programa y hasta edredones. Piñeiro también destaca la importancia del formato como precursor de la interactividad con la audiencia, el famoso engagement tan recurrente en esta era de redes sociales, dado que el público, lejos de ser un observador pasivo, decidía a quién salvar o expulsar de la casa. Esa participación directa fue una auténtica locura. Las votaciones se hicieron a través de las líneas telefónicas 905 y 906, ya que los SMS Premium llegarían un par de años después y se recibieron más de 20 millones de llamadas. Como ya se sabe, los éxitos y los fracasos televisivos son responsabilidad de un equipo. De ahí que los entrevistados insistan en mencionar el trabajo titánico realizado por el grupo de profesionales que llevó el barco a buen puerto, desde Mercedes Milá, a los jefes de departamento como Ivonne Celaya, Juan Luis Romero, Pedro Rodríguez, Jaime Guerra, Floren Abad, Vicente Torres y Roberto Ontiveros, así como a un increíble equipo de redacción, producción, realización, enumera la actual máxima responsable de Banijay Iberia. Las derivaciones profesionales para la gran mayoría de ellos se resumen en esta sentencia de Velasco: producir el formato de mayor éxito de la historia reciente inevitablemente te pone en el foco. En su caso personal, el impacto de Gran Hermano convirtió a Zeppelin y a su entonces propietaria Endemol en la productora más valorada del mercado, y pude contribuir directamente a que Telefónica comprara la compañía, haciendo de ella la empresa española con mayor impacto internacional. Miquel Lejarza dejó Telecinco tras el estreno de GH. Para Pilar Blasco, el programa le enseñó casi todo lo que sé de televisión. Zeppelin fue vendida a Telefonia al día siguiente de emitirse la gala final de aquella primera temporada, que obtuvo el ya mencionado récord del 70,8% de share. Miquel Lejarza tomó una decisión sorprendente y comunicó a mi superior y amigo Paolo Basile que dejaba la compañía. Sabía que ya nunca haríamos algo más exitoso y que el futuro pasaba por repetir la fórmula hasta el agotamiento. Al duro trabajo que supusieron para el equipo aquellos 3 meses en antena, se le sumaron también continuas presiones, ataques y fake news. Pero la audiencia siempre reconoció la dedicación y profesionalidad de uno de los equipos más numerosos de la televisión, argumenta Pilar Blasco, asegurando al mismo tiempo que Gran Hermano le enseñó casi todo lo que sé de televisión. Son tantos programas en uno, te enfrentas a tantas situaciones inesperadas, que después de hacerlo ya no tienes miedo a nada profesionalmente hablando. Una idea en la que redunda Piñeiro, que lo define como un máster intensivo en innovación, velocidad y creatividad comercial al ver cómo se construye un fenómeno desde cero y constatar que cuando algo conecta de verdad con la audiencia, no hay límites. Mirando al futuro, el próximo Killer Format. El realizador Juanma Ibáñez afirma que la clave en el éxito de aquel primer Gran Hermano se debió a un factor irrepetible: la inocencia, tanto de los participantes como de la audiencia, con la que nos enfrentamos a este nuevo concepto de la televisión. Siendo conscientes de que la mayoría coinciden con Ibáñez al opinar que el programa dejó el listón muy alto y resultará complicado repetir su éxito, hemos querido preguntar a nuestros protagonistas si,
a pesar de cómo ha cambiado la televisión y su consumo en estos últimos 25 años. Creen que volveremos a ser testigos de un nuevo killer format de éxito global y qué ingredientes deberá tener para superar o al menos equipararse al prodigio Big Brother. Si bien es cierto que la gallina de los huevos de oro se ha combinado con otros subgéneros para continuar generando más productos de éxito, el giro musical de Operación Triunfo o Las Supervivientes. Para Blasco no existe ningún otro formato que haya creado un nuevo género como Gran Hermano creó la vida en directo. Velasco va incluso más allá asegurando que cualquier contendiente que aspire a igualar el impacto obtenido por la madre de la telerrealidad tiene que conseguir cambiar las reglas del juego tal como hizo Gran Hermano con los pilares del modelo televisivo: cómo se consume, cómo se financia, cómo genera conversación social y cómo crea nuevos personajes que interesan al público. José Velasco: nuestro único mérito fue saber ver la ola perfecta y tener el valor de surfear un tsunami. Podíamos haber naufragado, pero llegamos a la playa encima de la tabla. Lejarza tiene claros los requisitos que debe reunir ese futuro heredero: sorprender, innovar, adaptarse a las nuevas tecnologías y a los usos y costumbres de la comunicación actual. Blasco admite no tenerlo tan claro, pero sí enfatiza la importancia del momento en el que surgió la chispa. La gente anónima empezaba a participar de la creación de contenido en Internet, y Gran Hermano tuvo la visión de convertir lo cotidiano en relevante, siendo el precursor de lo que vivimos ahora con las redes sociales. Más allá de los elementos televisivos clásicos, como una premisa original, capacidad de conectar con la audiencia, espectacularidad visual, atractivo narrativo, la tesis de Velasco sigue la línea que apunta su excompañera de batallas en cuanto al momentum y la suerte. Nuestro único mérito fue saber ver la ola perfecta y tener el valor de surfear un tsunami. Podíamos haber naufragado, pero llegamos a la playa encima de la tabla. Gran Hermano volverá próximamente a la parrilla de Telecinco y lo hará en una nueva casa. El programa abandona Guadalix de la Sierra tras 24 años.